Bienvenidas a todas por estar en este espacio. Gracias por unirse, por aceptar la invitación. Este es uno de los espacios que hemos llamado Tómate un tiempito con la intención de sacarnos un rato para conversar y generar reflexiones alrededor de diferentes temas y compartirles un poquito de las propuestas que traemos de formación, de acompañamiento, tanto para profesionales como para familias. En este caso vamos a hablar un poco sobre por qué seguimos con índices tan bajos de lactancia materna en Latinoamérica, qué es lo que está ocurriendo y qué sugerencias hay para poder aumentar el apoyo en la lactancia materna en los diferentes entes. Voy a compartirles entonces pantalla, vamos a conversar un poquito de esto y luego ya les estaré contando qué es parir, cómo, cómo funciona, cuál es su trayectoria y de qué se trata la formación en asesoría en lactancia materna que estamos brindándoles en esta oportunidad. Entonces, lo primero es comprender bueno, antes de comprender me voy a presentar porque seguramente muchos de ustedes no me conocen. Soy Diana, más conocida como Diana de la Montaña. Soy mamá de Matías, de un niño que ya cumplió 10 años y por el que, a pesar de que ya tenía una formación humanista, pues fue con el que encontré esa ruta y luego a través de una experiencia que les voy a contar más adelante, específicamente cuando les hable de parir.co, pues enrutaron mi camino y confirmaron una apuesta filosófica, política y de vida alrededor del acompañamiento de la mujer y de la familia. Por tanto, desde ese momento, hace ya, vamos a decir que 9 años, enfoqué mi psicología a la mujer, acompaño en procesos terapéuticos independiente del momento de vida de la mujer, buscando bienestar y recuperar esa propia voz y esa autenticidad en ella. Y además soy dula y consultora perinatal. Las dulas somos mujeres que acompañamos y brindamos unos espacios donde la mujer y su pareja y la familia puedan reconectar con esa sabiduría que tenemos de parir y de ahí todo lo que se desprende en la confianza para criar y acompañar el desarrollo de ese niño. Y soy la fundadora y directora de parir.co, que ya en un momentico les voy a profundizar un poquito para que conozcan la trayectoria. Grande Parir es una plataforma con la que acompañamos tanto familias como profesionales en el desarrollo o en una apuesta de acompañamiento en la gestación, parto, posparto y maternidad y paternidad consciente, amorosa y respetada. Ahora sí, vamos entrando un poquito en materia y vamos a entender que principalmente en la actualidad alrededor del 36% de los bebés son alimentados con leche materna de manera exclusiva. La Organización Mundial de la Salud propone un mínimo de 50%. Esto significa que las tasas de lactancia materna exclusiva estamos todavía muy bajos y en Colombia incluso ha disminuido. Así que, pues es una pregunta que nos cuestiona, que nos invita también a la reflexión, a generar intervenciones y acciones que nos permitan favorecer los aspectos que promueven el acompañamiento en la lactancia y que nos ayuden a subir estos índices, y no solo porque sean un número, un índice, sino por todos los beneficios que tiene la lactancia materna. ¿Sabías que, por ejemplo, la ampliación de esta lactancia a nivel casi universal podría prevenir alrededor de 823.000 muertes anuales en niños menores de 5 años? Es una tasa altísima, son innumerables vidas alrededor de la lactancia materna que podríamos estar salvando, siempre desde un acompañamiento amoroso y empático. No estamos hablando de ir por encima de las convicciones de una familia o de las necesidades, pero sí está evidenciado que el acompañamiento oportuno y adecuado podría favorecer
a extender mucho más este periodo de lactancia entre la mujer y su hijo. En Colombia se han generado diferentes estrategias que apoyan la lactancia materna. Están las instituciones IAMI, que son instituciones amigas de la mujer y la infancia. Está el programa de Cero a Siempre, el Plan Decenal de Lactancia Materna. Aún así, a pesar de estas estrategias, pues los índices, como les decía, están bajitos. Entonces, necesitamos identificar en dónde nos estamos quedando, si ya hay estrategias, si ya se están desarrollando apuestas, qué es lo que tenemos que hacer para acompañar mucho más y favorecer mucho más este contacto, este vínculo y esta alimentación para las madres y sobre todo para los niños. Algunos de los factores que impactan entonces, que se han evidenciado, que impactan en el abandono de la lactancia materna, tienen que ver con el argumento de no sale suficiente leche. Ese es como el principal argumento que sale en la mayoría de las investigaciones. El bebé rechazaba el seno, una introducción muy temprana del biberón y el regreso laboral de la madre. Son como los principales argumentos que se identifican. Y principalmente en mujeres, en adolescentes lactantes, pues sí impacta la edad, las condiciones de salud de la madre, las condiciones sanitarias, una falta de acompañamiento que hacen que haya un abandono precoz, quizá incluso un impacto también social en cuanto a la lactancia materna. Y todo esto se suma a la comercialización indiscriminada de sustitutos de leche materna. Hablamos de sustitutos, son fórmulas o otros alimentos que se brindan en lugar de la lactancia materna. Entonces, el director ejecutivo de UNICEF hace un llamado y dice que la lactancia materna es una de las inversiones más eficaces y rentables que las naciones pueden realizar en favor de la salud de sus miembros más jóvenes y de la salud futura de sus economías y sociedades. Al no invertir en la lactancia, estamos fallando a las madres y a sus bebés y pagando un doble precio en vidas perdidas y en oportunidades perdidas. Entonces, esto nos genera una reflexión bien importante. Y entonces, por ejemplo, en la no salida de suficiente leche se ha evidenciado que tras este argumento lo que hace es falta de mayor sensibilización, de mayor formación y acompañamiento para las familias. Igual que el rechazo al seno. Recordemos que hay unos brotes de crecimiento, hay unas etapas en las que los niños cambian esa forma de amamantar, de pegarse al seno y que muchas veces se interpreta como rechazo de ese alimento, cuando lejos está de que el bebé, por supuesto, no quiera este alimento. El reingreso laboral de la madre, por ejemplo, es uno de los factores también que tiene un alto impacto en este abandono de la lactancia o que se sume a ya no me sale suficiente. Empiezan los indicadores o estos factores a jugar también entre ellos. El reingreso laboral tiene una implicación en la separación de la madre con su bebé, en el desconocimiento del banco de leche, en el desconocimiento de cómo seguir estimulando para una adecuada alimentación, una continuidad en esa alimentación. Hay unos factores que todavía a nivel laboral y empresarial se desconocen. Estamos desconociendo estos ritmos o estos tiempos que necesitan las mujeres de extracción o de promover los tiempos mayores con los niños, de contemplar los tiempos de retorno al trabajo. Ahora quizá que la pandemia nos dejó algunas cosas de ganancia, pues favorece que muchas madres puedan continuar con sus bebés trabajando desde casa y entonces puedan favorecer estos índices de lactancia. Sin embargo, todavía nos falta mucho camino por recorrer, seguir sensibilizando también estas entidades, estas organizaciones, nos falta reconocer que poner una sala de lactancia en la empresa no se hace solo por cumplir un reglamento
sino por todo un trasfondo que hay ahí y todo el impacto que tiene a nivel social y desde parir de paz y de transformación en la humanidad. Así que ahí pues vamos encontrando unos espacios que desde Parir y junto con Natalia Berrío hemos empezado a promover desde nuestra certificación de asesoría en lactancia materna, con la que queremos llegar también a otros entornos, a generar miradas mucho más empáticas que permitan que la familia reconecte con ese deseo de alimentar y comprenda todos los beneficios que le está generando no solo a su hijo, sino a la humanidad. Hay unos factores que vamos desconociendo en esta burbujita en la que vamos estando, y es que realmente hay unos mitos muy grandes también alrededor de la lactancia, la introducción de otros alimentos antes del tiempo de la alimentación complementaria, o, por ejemplo, que la alimentación complementaria ya se convierte no en complementaria, sino en el alimento principal, y que ya la lactancia deja de ser necesaria o alimenticia. Lo mismo que ocurre cuando una madre continúa con su lactancia y se considera que esa leche ya no es nutricia para ese bebé. Hace poco estuvimos haciendo una intervención en una zona de Antioquia, en el Bajo Cauca, en Colombia, con población en discapacidad, con población con discapacidad. Estuvimos haciendo unas intervenciones con profesionales que acompañan a estas comunidades y a estas familias, y reconocimos unos mitos también muy impactantes que quizá, como les digo, pues vamos olvidando cuando no estamos en el territorio. Y es justamente que la lactancia materna transfiere la discapacidad, transmite la discapacidad. Y por tanto, muchas mujeres en estos entornos donde han sido víctimas de violencia o donde hay altos índices de discapacidad, ya sea física, cognitiva, eh, disminuyen la lactancia materna porque es una certeza que tienen estas comunidades, y los porcentajes de lactancia son absolutamente bajitos. Hay muchos territorios, municipios en Colombia que no cuentan con una asesora en lactancia, con una consejera en lactancia. Hace poco hicimos una charla y justo con Nati Berrío hablaba de que muchas, seguimos siendo pocas para la cantidad de familias que siguen necesitando estos acompañamientos. Así que vamos avanzando, y entonces otro de los indicadores, indicaciones que encontramos para aumentar el apoyo, son las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana para la Salud. Algunos de ellos son cumplir el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos, y esto pues es un punto que todas las organizaciones y profesionales que estamos alrededor de la primera infancia deberíamos tener súper claro, y además súper interiorizado y ejecutado. Asegurar que el personal tenga suficiente conocimiento y competencia y habilidades para apoyar la lactancia materna es todavía un reto que sigue estando en Colombia y en varios países de Latinoamérica. Muchos profesionales, incluso en su formación, perdón la redundancia, profesional, no ven este tema de lactancia materna, no profundizan en lactancia materna. Y saber que la lactancia materna es importante o que tiene muchísimos beneficios no significa que sepamos de lactancia materna. Entonces, sí necesitamos que más personal de salud que esté en primera infancia, desde el sector hospitalario, cuando nace el bebé, enfermeras, obstetras, neonatólogos, pediatras, anestesiólogos, tengan conocimiento de lactancia, y luego, por supuesto, los pediatras que están acompañándonos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, bueno, un montón de profesionales que quizá asesores en crianza, licenciados en
educación física, todos los que estemos rodeando estas experiencias, incluso me atrevo a decir, como lo mencionaba para las empresas, que todos los entornos en los que están impactando de manera directa o indirecta a las familias, tendríamos que tener conocimiento. Uno de nuestros estudiantes que trabaja y tiene a cargo una unidad neonatal en una clínica, nos decía al principio frente a la ley de parto humanizado y respetado, que era que tenían interiorizado o integrado en sus protocolos los pasos para atención respetada, pero ella hasta que no pasó por nuestra formación decía, nosotros teníamos esto porque había que cumplir con una ley, no porque entendiéramos el sentido. Así que desde parir también le apostamos a esto, a que no se trata solamente de formarnos en lactancia, se trata de comprender cuál es el sentido, cuál es el impacto que podemos tener, no solo en esa familia inmediata, sino vuelve y juega en la sociedad. Discutir la importancia y el manejo de la lactancia materna en mujeres embarazadas y las familias, preparar a las mujeres desde la gestación, sensibilizarlas para que lleguen a ese momento de encuentro con su bebé lo más aterrizadas posible, lo más preparadas, con el conocimiento que les permita defender esa lactancia. Porque fíjense que el siguiente punto habla de favorecer el contacto piel a piel inmediato entre esa mamá y ese bebé, que sea ininterrumpido. Y en muchas instituciones esto no está ocurriendo. Y cuando las mamás además no conocemos esto, permitimos más fácil que esté esta ausencia de contacto inmediato piel con piel. Por tanto, sí o sí, aumentar el índice de lactancia materna tiene relación con la educación de las familias, con reconectar el poder que tienen, no solo de gestar y de parir, sino de alimentar a esa vida que han permitido traer al mundo. Apoyar a las madres, por supuesto, a que en esos primeros momentos mantengan la lactancia, que favorezcan las dificultades. Necesitamos entornos intrahospitalarios más empáticos, cálidos. Es real que cuando estamos acabando de tener un bebé es tanto lo que estamos procesando y si es la primera vez, pues es la primera vez que estamos entrando en contacto con ese bebé, poniéndolo en nuestro pecho. Tenemos temores, tenemos angustias, estamos cansadas también. Si hemos pasado también por un proceso de anestesia o si pasamos por una cesárea, si estuvimos acompañadas o no, qué tan largo estuvo, si fue respetado o no ese proceso. Muchas cosas impactan en este momento cuando recién nos encontramos con nuestro bebé. Así que favorecer con una mirada cálida, con una pregunta amorosa, con una frase que le genere seguridad y confianza en lugar de temor y sentir que no será capaz o de incapacidad, ¿no? Em, y esto, pues, tiene que ver, apoyar a las madres, tiene relación con este conocimiento que hablábamos ahora, asegurarnos de que el personal tenga suficiente conocimiento. Y conocimiento no es solamente saber una técnica para que se pegue el bebé. Conocimiento es tener una mirada cálida, un acercamiento empático con la realidad de esa familia, con la realidad y el contexto que está viviendo cada una de estas mujeres. Cuando dejemos de ser una más y permitamos que cada experiencia se convierta en única, cuando el personal de salud y el personal que está rodeando esta primera infancia logre hacer que esa familia se sienta especial, se sienta poderosa, sienta que tiene el poder de transformar, ahí vamos a estar haciendo una diferencia. Ahí podremos decir que sabemos y que sabemos acompañar además. Disminuir en lo posible los alimentos que no sean leche materna, a menos que esté indicado. Quitar de estos protocolos el miedo y favorecer también los tiempos y los ritmos, comprender la fisiología de ese bebé, la reacción natural que puede tener un bebé según el tipo de trabajo de parto que haya tenido su madre, para no adelantarnos a dar fórmulas o sucedáneos cuando muchas veces es innecesario.
Permitir, por supuesto, el alojamiento conjunto de mamá y bebé, excepto que haya una necesidad de observación, por ejemplo, por parte del bebé o que la mamá haya tenido que ser trasladada. Pero la mayor cantidad de tiempo que podamos mantener ese alojamiento, pues será vital. Incluso está evidenciado que favorecer ese contacto piel a piel no solamente va a favorecer la lactancia, sino que va a disminuir las probabilidades de depresión postparto. Y sabemos que una mujer con depresión postparto va a tener un impacto en su lactancia también. No solo porque tenga que tener un tratamiento médico o farmacológico, sino por su disposición y su presencia y su capacidad de maternar a ese bebé, cuando va mucho más allá de tomar una decisión consciente o de meterle actitud. Así que también favorecer un contacto inmediato con la piel, favorecer el apoyo de la lactancia, va a generar y a segregar muchas más hormonas que favorezcan o que se conviertan en un factor protector de la salud mental de la madre. Apoyar a las madres para que reconozcan y respondan las señales de alimentación de sus bebés va a favorecer también este aumento de apoyo en la lactancia, asesorar a las madres sobre el uso y los riesgos de los biberones, tetinas y chupetes. Y aquí, para nosotras, desde parir.co y en la formación junto a Natalia Berrío, sí que es importante favorecer esta información con evidencia, pero también con empatía. Vuelve y sale, y creo que soy muy repetitiva porque de verdad que para nosotras, más allá de generar una verdad absoluta o llegar donde una familia a decirle que tenemos toda la información, lo que buscamos también es que ella se sienta segura, que ella sienta que tiene el apoyo y que puede, que si necesita dar un biberón o porque no puede amamantar física o mentalmente, puede encontrar otras alternativas a través del amor. Porque no se trata de dar solamente un biberón y dejar al bebé acostado a un ladito, sino favorecer ese otro contacto, esa mirada, seguir reconociendo el vínculo desde otros lugares. Y finalmente, coordinar el alta para que los padres y sus bebés tengan acceso oportuno y apoyo y atención continuos. Favorecer el contacto piel a piel inmediato con papá también va a favorecer esa lactancia, esa succión. Incluso hay bebés que muy recién naciditos empiezan a pegarse al pecho de papá cuando es el primero con el que pueden tener ese contacto piel a piel. Y ese estímulo está favoreciendo ese desarrollo y ese entrenamiento del bebé para lo que luego vendrá con mamá. Estas son algunas de las indicaciones que nos propone la Organización Mundial de la Salud para aumentar el apoyo de la lactancia. Y ya con esto, pues sí queremos pasar un poquito, bueno, primero preguntarles si tienen alguna duda, alguna pregunta hasta ahí, y vamos bien, y pasar a hablar un poquito sobre nuestra propuesta, sobre parir, para que conozcan quiénes somos, de qué se trata esta formación y puedan darse la posibilidad de hacer parte de este gran equipo que estamos formando. Creo que no veo preguntas, me dejan saber. Bueno, entonces, vamos entonces a hablar un poquito sobre parir.co y uno les conté al principio que que más adelante les ampliaba y es que parir.co y la apuesta filosófica de Diana de la Montaña surgen a partir de ese nacimiento de Matías a través de un parto consciente, conectado, armónico, donde hay una fuerza que deja, que me hace quedar conectada con ese momento de vida de la mujer. Y hay otro gran hito y es la posibilidad de trabajar en una cárcel de Colombia con desmovilizados de las autodefensas en la cárcel, en una cárcel de Colombia, como les conté. Entonces ahí pues surge la posibilidad de reconocer a través de una herramienta de autoconocimiento que hay unas gestaciones, unos partos y unos pospartos atravesados por la violencia, el abandono, la soledad incluso.
que genera en ellos pues unas dificultades altas al momento de relacionarse y que por supuesto de ahí, siendo niños, teniendo que enfrentar muchas situaciones violentas, pues terminan decidiendo cómo impactar a la sociedad. En este caso, de una manera, por supuesto, altamente negativa y sangrante para Colombia. Por eso, para nosotros, la apuesta se convirtió en gestar paz desde las pancitas. Ese es nuestro gran propósito y el que tiene de trasfondo todas las formaciones que hemos venido acompañando con los profesionales. Gestar paz desde las pancitas porque creemos en una transformación y en el fortalecimiento del vínculo de ese bebé con la familia a la que va a llegar, con el entorno que lo va a rodear. ¿Quiénes somos? Pues Parir es una marca de Empoderados SAS, que es una empresa que lleva más de 20 años dedicándose al cuidado del ser humano y desarrollando proyectos en diferentes entornos, gubernamentales, empresa privada, educativa y directamente con las familias. Parir entonces surge hace 3 años y desde este tiempo tiene más de 40 profesionales aliados con los que hemos impactado a más de 3.000 familias alrededor de estas etapas que les mencioné antes. La gestación, el parto, el posparto y la maternidad y la paternidad consciente. Estos 40 profesionales son de diferentes disciplinas, lo que nos permite tener una mirada integral y mucho más amplia de esa mujer y de esa familia. Ginecobstetras, psicólogas, pediatras, psicólogas y psiquiatras perinatales, asesoras en lactancia, en porteo, en crianza, médicas sexólogas, terapeutas en familia. Bueno, un montón de profesionales que nos han brindado estos años y con los que hemos podido impactar. Además de esto, pues hemos creado contenidos para las familias y para los profesionales. Para las familias tenemos un curso de vínculo que además se convierte en la posibilidad de prepararse para ese momento del parto, con unos contenidos de alrededor de 7 horas en total, con micro contenidos que permiten que la familia pueda ver esos videos de manera cortica. Herramientas para vivir el posparto, un curso que tiene alrededor de 6 horas en el que hablamos desde salud mental, cuidado del recién nacido con pediatra, donde hablamos de lactancia con asesora de lactancia, donde hablamos de sexualidad con nuestra médica sexóloga, y un curso de Jugando en Familia en el que proponemos para la familia entornos diferentes de juego con sus hijos. Y en las formaciones para profesionales, pues ya estamos en nuestra segunda cohorte del diplomado de Doula y consultoría perinatal, con más de 40 profesionales en salud, una certificación de duelo gestacional y neonatal en alianza con Cuando el Duelo Pregunta, en el que tenemos más de 50 profesionales de habla hispana, tenemos estudiantes de Colombia, por supuesto, pero además tenemos de Perú, de Bolivia, de México, de Chile, de Costa Rica, de Estados Unidos. Y pues estamos con esta certificación en asesoría en lactancia materna, una certificación que realmente nos hemos permitido soñar como hubiéramos querido recibirla en esas primeras certificaciones que hicimos. Así que, pues, por supuesto que estamos listas para comenzar y estamos esperando por ti. Hay algunos aliados que queremos compartirte que han confiado en nosotros. Confama, por ejemplo, es una organización en Colombia, en Antioquia, que por medio de ellos alcanzamos a llegar a más de 300 familias y por la que vamos a poder llegar dentro de muy poquito a más de 1.000 familias con nuevos proyectos. Como Evo Medicina Prepagada, también ha sido una entidad que ha confiado en nosotros y ya llevamos alrededor de 2 años llegando a las familias gestantes que hacen parte de su programa. Casalab es una red de centros de desarrollo en Colombia, con el que también hemos desarrollado algunos programas en beneficio de la primera infancia. Así que queremos invitarte a que te sumes y sigamos sembrando juntas la paz de las pancitas y la lactancia materna. Ahora, pues queremos compartirte algunas preguntas que nos han hecho y
que queremos responder para que no queden dudas. Si ustedes tienen alguna pregunta adicional, me la pueden poner en el botón de preguntas y respuestas y al final de la presentación pues las vamos respondiendo. Entonces, bueno, el objetivo de nuestra certificación es brindar herramientas que permitan a las personas ofrecer buenas prácticas en atención y acompañamiento a la madre lactante y a su familia mediante información actualizada y basada en evidencia científica, con un perfil cálido, empático y respetuoso. Yo creo que a lo largo de la conversación que hemos tenido hasta ahora ha quedado más o menos claro que nuestro objetivo es brindar acompañamiento con buenas prácticas, con información bajo la validez científica, pero que al final entreguemos asesoras y asesores en lactancia materna con una mirada empática y respetuosa en cada uno de los entornos a los que vayamos a llegar. En este momento, la propuesta tenemos 11 módulos con 150 horas y 5 meses de duración. Usualmente las formaciones para asesoría en lactancia materna se hacen con alrededor de 90 horas. Es como lo que exigen para estas formaciones. Nosotros estamos entregando 150 horas de formación. Vamos a hablar de los docentes. Voy a pasar un poco rápido porque somos muchos, pero es un honor tener este equipo de docentes aquí. Estamos con Nati Berrío, les conté desde el principio que es una alianza con Nati, en el que Nati es mamá, es esposa, es enfermera de profesión, pero además de ser consultora internacional en lactancia materna, pues es la co-creadora de esta formación. A mí ya me conocieron aquí un poquito. Tenemos a la doctora Vicky, que es ginecobstetra, es consultora en pertinencia intercultural del nacimiento. El doctor Alexander Barrios, que es pediatra, es epidemiólogo, también papá, y un amante de la lactancia materna también a partir de su propia paternidad, y consultor internacional de lactancia materna. Tenemos el doctor Diego Góngora, también médico certificado como consultor internacional de lactancia, magíster en ciencias de la alimentación y nutrición humana, maestrante en microbiología, docente, también papá. La doctora Paula, que es una de las pioneras consultoras internacionales en Colombia y pues gran referente para muchos de los que estamos en este medio. Mamá, pediatra, también consultora internacional de lactancia materna. Y aquí entonces empieza a hacerse un hincapié y es que esta, como lo decía Nati en la charla anterior, es la única formación en Colombia que tiene 7 consultores internacionales como docentes dentro de este gran equipo de docentes. La doctora María Isabel Villegas es ginecobstetra, es mamá, es diplomada en medicina funcional. Ella cree, tanto como la doctora Paula, que cree que el amor puede generar la pedagogía del amor puede generar cambios profundos, pues la doctora María Isabel cree que la lactancia, la crianza respetuosa y los hábitos saludables pueden cambiar el mundo. Así que fíjense que estamos ahí alineados con el propósito que tenemos. También es consultora internacional en lactancia materna. Está la doctora Francia Rocha, pediatra y asesora en lactancia. Ella es docente de neurodesarrollo y neuropsicopatología del niño. Ella en este momento está en Francia y entonces desde allá estará compartiéndonos sus horas de conocimiento. Está la doctora Clemencia, médica y asesora en lactancia. Ella trabaja en unidades de lactancias complejas, es especialista en donación de leche. Con ella vamos a profundizar en banco de leche institucional y vamos a abordar también los temas de lactancia y duelo, que será también un tema altamente valioso para poder acompañar estos otros desenlaces que muchas veces no son los que estamos esperando, pero que con mayor razón necesitan acompañamiento. Tenemos a Joana Ospina, ella es mamá,
dula, es enfermera profesional también, es asesora en lactancia y consultora perinatal. Ella estará una gran parte de esta formación acompañándonos en sus clases y es una mujer que tiene muchísimo conocimiento y muchísima calidad de ser humano con nosotros. Tenemos a la doctora Juliana Vergel. Ella es mamá también, es psiquiatra con un enfoque perinatal en el que también acompaña a la mujer desde un lugar empático y comprende la vitalidad de la lactancia y en la que en lo posible se logran tratamientos y acompañamientos compatibles con la lactancia. Juliana Gómez es magíster en neurodesarrollo, mamá de 2 chiquitos, licenciada en educación con más de 15 años de experiencia, certificada en puericultura, en crianza, es docente y además profesional también aliada de parir.com. Ángela Cruz es partera, es dula intercultural, ella es directora de la marca Okidupa, de una escuela también de porteo, es profe de yoga prenatal y postnatal y también nos estará hablando sobre el porteo como una herramienta que favorece el vínculo y la lactancia. Tenemos a Jimena, que es odontopediatra, también consultora internacional de lactancia materna, es mamá. Tenemos a Vanessa Rincón, fisioterapeuta. Fíjense que también, además de ser consultores internacionales en lactancia, pues estos consultores están en diferentes disciplinas, lo cual nos va a brindar una mirada no solo muy profunda de la lactancia, sino integral desde las diferentes áreas del niño y de la familia. Fisioterapeuta, ginecobstetra, pediatra, enfermeras, odontopediatras y certificados como consultores internacionales en lactancia materna. Vanessa, entonces, además de ser fisioterapeuta y consultora, trabaja en el programa de Madre Canguro y tiene un fortalecimiento o una profundización en educación especial e inclusión social. Con nosotros estará Irina Tirado también. Ella es instrumentadora quirúrgica, es dula, educadora perinatal, asesora en lactancia y de cuidados del bebé. Angélica Rami tiene una metodología preciosa para compartirnos todo lo que tiene que ver con las hormonas. Ella es terapeuta floral y menstrual, es violinista, cantautora y estudiante de ginecología ancestral. Manuela Arias, ella es nutricionista, dietista con enfoque materno-infantil, súper apasionada de la lactancia materna y además dula y consultora perinatal, terminando la formación con nosotros en parir.com. Hasta ahí les he presentado pues este gran cartel de profesionales con el que contamos y con el que sentimos de verdad muchísimo orgullo y la seguridad de que lo que te vas a llevar en nuestra formación es de altísima calidad, de última actualización y con una mirada también muy aterrizada. ¿Cuándo comenzamos? El 16 de marzo, es decir, de hoy en 8 días, estaremos comenzando. Ya les conté que son 150 horas. Me vine para la página para mostrarles un poco del contenido. También ustedes pueden entrar a la página www.parir.co y en certificaciones entrar en asesoría en lactancia para que puedan ver todo el detalle si les queda faltando en esta sesión. Vamos a hablar, voy a intentar pasar rápido para no cansarlas, pero que sí es importante que se den cuenta de todo lo que hemos planeado para ustedes. Entonces, vamos a tener una introducción, la presentación, cómo se usa la plataforma, cómo van a tener acceso a los contenidos. Bueno, esto es súper importante y es que las sesiones van a ser sincrónicas, van a ser en vivo, si bien la formación va a ser virtual. Esta es una de las pocas certificaciones que tienen las clases con cada uno de los docentes de manera sincrónica. Y vamos a comenzar con una conferencia de por qué apoyar la lactancia materna, que tiene todo el sentido además con el tema que hoy nos convocó.
Vamos a hablar de las políticas que favorecen la lactancia materna en Colombia y dentro de este van a estar algunos de los programas que apoyan o promueven la lactancia. Vamos a entender el Código Internacional de Sucedáneos de la Leche Materna, las estrategias IAMI, un poco, por supuesto, de la historia de la lactancia. En el proceso de amamantar vamos a entender toda la anatomía y la fisiología de la lactancia, la glándula mamaria, toda la composición e inmunología de la leche y las hormonas que participan en este proceso, porque hablamos tanto de la primera hora de vida, de la psicología de la lactancia, cómo impacta el padre y la red de apoyo en esa lactancia, el puerperio. Vamos a hablar de situaciones comunes durante la lactancia, entonces ahí vamos a hablar de problemas asociados a la madre o al bebé, del uso de dispositivos, como les contaba también ahora en la charla, técnicas y cuidados de los senos, inducción de la lactancia en caso de que haya necesidad de una relactancia porque hubo problemas al principio con ese agarre del bebé o porque incluso hay algunos procesos de adopción en los que se quiere generar este proceso. Vamos a tener un módulo específico de nutrición en el que vamos a hablar de nutrición para la madre, cuándo se tiene en cuenta o qué se tiene en cuenta cuando hablamos de ganancia de peso del bebé, la alimentación complementaria. Si bien estamos enfocadas en la lactancia, pues también podernos anticipar y que las madres tomen decisiones informadas alrededor de este tema será de altísimo valor. Les conté también que vamos a hablar de bancos de leche, con Clemencia vamos a hablar de banco de leche institucional, con Nati Berrío vamos a hablar de banco de leche en casa, cuando necesitamos empezar a generar este banco de leche, si vamos a entrar a al trabajo, por ejemplo, para favorecer esta experiencia de mamá y de bebé, disminuyendo ese impacto en ese regreso. Lactancia y morbilidad de la madre, entonces hablaremos de enfermedades crónicas, hablaremos de lactancia en madres con discapacidad, con enfermedades autoinmunes o agudas, hablaremos de la salud mental y, como se los mencioné, la lactancia y duelo. En el desarrollo del bebé, por supuesto, tendremos que tener en cuenta como esas características físicas, los reflejos, el neurodesarrollo, todo el aspecto del vínculo y el apego, los brotes de crecimiento, la lactancia por etapas, que hablábamos incluso, que mencionábamos de cómo pueden impactar este desconocimiento en el abandono de la lactancia materna. Por tanto, es indispensable que nosotros conozcamos de estos temas. Lactancia y morbilidades, vamos a hablar de problemas perinatales de bebé o de alteraciones congénitas funcionales o estructurales también. En la continuidad de la lactancia, vamos a hablar del sueño de la madre y del bebé lactante, los medicamentos, lactancia en tándem o en múltiples para que también podamos acompañar a esas familias que tienen un hijo mayor y están en gestación o tienen ya un bebé consigo o que tienen un parto gemelar o de múltiples y quieren además apostarle una lactancia. Comprender las otras formas de alimentación, los rechazos al pecho, cuando esto ocurre, por qué ocurre y qué podemos hacer. Y hablaremos del ciclo menstrual y la planificación familiar. Vamos terminando en la conexión y vínculo, pues donde hablamos del porteo y le vamos a dedicar un buen espacio al destete que diferencia con otras de las formaciones es que poco se le dedica a este tema y así como le apostamos a una lactancia mm, amorosa, consciente, presente, pues también reconocemos la importancia de hacer un cierre de la mejor manera para mamá y para bebé. Y finalmente, ¿de qué se trata ser una asesora en lactancia? Entonces, habilidades de consejería en lactancia, pautas para establecer un emprendimiento, también lo mencionábamos, y es que hay muchos entornos, municipios, ciudades que están con dificultades o en ausencia de asesoras en lactancia materna, o que incluso en las ciudades o territorios donde ya las hay, muchas no son suficientes para la necesidad de las familias.
Así que aquí no solamente te vamos a dar la información y te vas, sino que te vamos a acompañar en cómo establecer tu servicio, tu práctica para poderla poner ofertarla a las familias y que se vuelva también una forma en la que tú puedas desarrollar un bienestar. Y desde Parir vamos a generar una continuidad con los profesionales que forman parte de esta red para generar actualizaciones, para generar proyectos conjuntos, para potenciarnos en adelante sin que quedemos como sueltos una vez que terminamos esta formación. Vamos a tener práctica, una jornada de práctica con familias para poder identificar aspectos claves en este acompañamiento y unas asesorías individuales a través de esos seguimientos de acompañamiento. Como se darán cuenta, una formación íntegra, llena de contenidos que nos soñamos en algún momento poder tener y que quizá porque son apuestas distintas, pues no se tuvieron en esas otras certificaciones. Y aquí nos permitimos soñar, invitar a profesionales de altísima calidad y además crear contenidos que tengan un alto impacto para ustedes como seres humanos y como profesionales. Aquí están los 11 módulos, como se los presenté. Y bueno, muchas veces nos preguntan para qué personas está dirigida. Realmente esta certificación está dirigida tanto para profesionales como para personas que estén interesadas en acompañar a familias. ¿Qué tipo de profesionales? Nosotros hemos hablado a través, por ejemplo, de... Johan, ya te voy a responder esta pregunta. Por ejemplo, ¿se dieron cuenta cuántos profesionales tenemos en la formación como docentes? Y esto es como una ventana de oportunidad para darnos cuenta que formarnos como asesoras en lactancia, uno, puede ser personas que quieren ser asesoras en lactancia y dedicarse a acompañar familias desde ahí. Entonces, enfermeras, tulas, pediatras, obstetras, fonoaudiólogas, nutricionistas, médicos generales incluso que puedan tener la posibilidad de, en esas consultas generales que muchas familias no tienen acceso a interconsultas con especialistas, puedan ser esa ventana, esa posibilidad. Psicólogas, psiquiatras, es que realmente esta formación está dirigida para todo aquel profesional y persona que quiere complementar su servicio, sea que quiera dedicarse a hacer asesorías en lactancia o que necesite comprender esos procesos para favorecer de una manera distinta su práctica. Por ejemplo, un ginecobstetra que comprende la importancia de la lactancia va a favorecer un tipo de parto para que éste permita ese establecimiento de la lactancia mucho más rápido, va a favorecer ese contacto inmediato piel con piel. Incluso anestesiólogos que acompañen desde ese primer momento del nacimiento en una cesárea van a marcar la diferencia. Los pediatras, muchos pediatras, por más de que sepan que la lactancia materna es el principal alimento y que tiene muchísimos beneficios, muchos profesionales no tienen conocimiento en lactancia materna y terminan recomendando sucedáneos a las familias cuando lo que podrían haber hecho es una pregunta que cambiara la percepción de esa familia o remitir a una asesora en lactancia. Cuando hay casos muy difíciles también podemos ahí acompañar. Entonces, realmente esta formación, y creo que la pregunta que viene es si hombres también, por supuesto, ya se dieron cuenta que hay hay dos hombres médicos, consultores internacionales en lactancia. Así que los hombres también son médicos, son obstetras, son pediatras. Así que por supuesto que lo pueden hacer. Joan, en el caso de la práctica, si no estamos en la ciudad, ¿cómo sería la dinámica?
Mira, nosotros estamos planteando y nos estamos soñando, que no se los mencioné, pero estamos soñando para el final de la formación hacer un encuentro presencial en el que podamos favorecer ese encuentro con las familias de manera de directo contacto. Pero cuando hay personas que están por fuera y que no es posible que planeen, digamos, ese viaje y estar acá, pues también tenemos la posibilidad de hacer unas asesorías de manera virtual, por medio de videos o de acompañamiento diferencial, pero no es un lío con eso. Soy enfermera profesional, yo tengo una formación previa en lactancia y quiero tomar algunos módulos y algunas clases para complementar mi quehacer. ¿Es posible? Johan, esto no lo hemos conversado, pero podríamos ver las posibilidades. Si quieres nos escribes y lo conversamos para ver qué módulos son y lo podemos hablar. Sin embargo, y te dejo la invitación, cada enfoque, cada mirada, si bien hay una información que ya hemos hecho, la actualización en lactancia, así como en muchos de estos aspectos de acompañamiento en primera infancia, se están moviendo todo el tiempo, se están actualizando constantemente. Así que te invitaría también a contemplar la posibilidad de hacerla completa para que puedas también tener esa em, ¿cómo se llama? Se me olvidó la palabra. Como esta, bueno, linealidad, digamos, esta que sea transversal y es la esencia desde la formación como te la queremos compartir, la mirada de la familia y cada uno de estos temas. Entonces, dicho esto, pues te invito a que lo contemples y que también ya en caso de continuar con esta motivación, pues lo podamos hablar. ¿Qué te va a permitir esta formación? Bueno, la certificamos entre Natalia Berrío y Parir.co para que nos quede a todos claro, una certificación de asesoría en lactancia, solo lo puede certificar una entidad, una persona, un consultor internacional de lactancia materna. Tenemos 7, pero quien va a certificar en este caso es Natalia Berrío y el soporte de la plataforma tecnológico, logístico, a nivel de soporte profesional, una vez terminamos la formación, lo da parir.co también. Entonces, realmente certificarte con nosotros te va a permitir desarrollar tu propuesta de servicio para acompañar a las familias, si es lo que deseas, llevar esta propuesta como un nivel profesional para ti, o como lo hablábamos ahora, complementar tu servicio que ya tengas, sea médico, de acompañamiento, para tener esta mirada más integral para la familia. Creo que lo acabé de contestar también, qué certificado otorgan, lo certificamos como asesoría en lactancia materna y es válido para acompañar como asesorías. Hay unas diferencias entre consejería, asesoría y consultor internacional. Nosotros estamos entregándote el de asesoría en lactancia materna. Esto te permite acompañar familias, incluso acompañar en cierta toma de decisiones, en acompañamientos de casos que no sean tan como difíciles, porque en ese caso ya se podrían remitir a consultores internacionales, pero tienes un gran abanico de posibilidades al certificarte como asesor en lactancia materna. Podrías integrarte en servicios hospitalarios, por ejemplo, si fuera tu interés, o hacerlo de manera particular. El precio y las formas de pago. Entonces, esta formación está en 1.950.000 pesos colombianos y $580. La idea es que si estás interesada y quieres separar tu cupo, pues al escribirnos a el WhatsApp, vas a poder tener acceso a un bono de descuento y además tenemos facilidades de pago, tenemos una plataforma de pagos que además recibe PayPal, tarjetas de crédito, incluso internacionales que recibe. Tenemos una facilidad de pago también para hacerlo en cuotas en caso de que lo requieras. Realmente para nosotros
la apuesta va mucho más allá de que el límite sea el económico, así que si tienes toda la motivación para hacerlo, quieres formarte con nosotros y apuestas también, resuenas con nuestra apuesta de paz desde las pancitas y ahora desde la lactancia materna, pues haces parte de este grupo de soñadores que ha hecho que deje de ser una utopía para convertirse en una realidad. Así que, pues bienvenidas. Si tienen alguna otra pregunta, la pueden hacer. Por ahora, invitarlas a que se inscriban, a que si quieren escanear en este código, las va a llevar al WhatsApp o si quieren grabar el número que está ahí abajito del código, pues también vamos a estar respondiéndoles todas las dudas, todas las preguntas que hayan surgido y por supuesto inscribiéndolas para que cada vez seamos muchas más profesionales las que nos estemos sumando a esta propuesta. No sé si tienen alguna pregunta, me la pueden ir haciendo mientras las que están escanean el código. Si lo están viendo en diferido, también aprovecha y escaneas el código y nos escribes. La idea es que podamos acompañarnos y responder todas las dudas. Aquí tengo a mi lado a Joa, que no la habíamos podido ver. Bueno, el horario es súper importante, ya te lo voy a contar y Joa nos va a hablar de la diferencia entre asesora y consultora internacional. El horario, vamos a estar los jueves cada 8 días, de 6 a 8 de la noche, hora Colombia, y vamos a estar 2 horas los jueves cada 8 días, y cada 15 días los sábados durante 4 horas. 2 horas semanales y 4 horas cada 15 días los sábados. Voy entonces a presentarles a Joa, que ya por fin me dio la posibilidad de darle entrada y ella nos va a contar la diferencia entre consultora y asesora en lactancia materna. Hola, buenas noches, qué rico que estén aquí y qué rico estar aquí. Bueno, la diferencia entre un consultor internacional y un asesor de lactancia, primero es las horas, ¿cierto? Las horas de formación, que como Diani se los estaba contando, dentro de la formación de asesoría, es que se cumpla con 90 horas. Y las asesoras de lactancia, ¿cierto? Y ya las consultoras internacionales o los consultores tienen una certificación por un ente, un ente regulador que es internacional. Que en ese momento no recuerdo lo que significa la sigla, pero es ICBLC. Estos tienen como mayor énfasis porque se hace como una serie de pruebas para poder acceder a esta certificación, y dentro de esas pruebas ellos tienen como un mayor abordaje de situaciones que pueden ser más difíciles o más complejas. Entonces, hay situaciones que como asesores en lactancia nosotros no abordamos, sino que los referimos a un consultor internacional, que ya ellos hacen como un manejo de las situaciones que son más complejas, por así decirlo, en lactancia. Entonces, la diferencia radica en el tiempo. Bueno, para acceder a esa certificación, a esa titulación, se requiere cumplir con un mínimo de horas de haber hecho acompañamientos, es decir, ya tuvo que haber tenido una práctica para poder ser consultor internacional. Es decir, que ese sería el paso: asesor, y ya después consultor internacional. Entonces, hacer esta formación les va a permitir sumar esas ciertas horas que requiere para postularse como consultor internacional. Va a sumar, pero recuerden que también va a requerir unas horas de acompañamiento que deben certificar. Ya quedémonos aquí, tica. Hay dos preguntas más y es ¿en qué horario los sábados? Y si es una alternativa a uno u otro horario. Entonces, yo creo que es súper importante aclararlo y es el horario
es jueves 2 horas semanales y sábados 4 horas cada 15 días. El horario es jueves de 6 a 8 de la noche y sábado de 8 de la mañana a 12 del día, hora Colombia. Las grabaciones, bueno, las sesiones todas son sincrónicas y quedarán dentro de la plataforma en la que vamos a subir, que tampoco lo mencioné. Ahí subiremos los recursos, las lecturas, todo lo que propongamos tendrán una plataforma dentro de parir.co para que puedan ir haciendo el seguimiento y ahí quedarán las clases grabadas. Entonces, en caso de no poder estar sincrónica, podrán verlas asincrónicas. Nosotras hacemos un poquito de fuerza o las animamos a que en lo posible puedan estar sincrónicas por lo que consideramos que genera ese valor, poder hacer la pregunta en el momento, aprovechar a ese docente. Pero la plataforma te va a permitir ver todas las clases de manera diferida. En este momento tenemos en una de nuestras cohortes de dulas una estudiante de Ecuador que los viernes no se puede conectar cuando tenemos las clases, entonces ella está viendo en diferido uno de los días de clase. Entonces también queda ahí como la posibilidad, pero sí son los 2 horarios para poder hacer las 150 horas en los 5 meses que estamos proponiendo. Yo creo que no hay más preguntas ahí. La invitación queda hecha. Si estás interesada, escríbenos. Si conoces a alguien que pueda estar interesado, que podría aprovecharlo al máximo, compártele también esta información. Te va a llegar el enlace nuevamente para verlo, la grabación en YouTube. Así que, bueno, súper bienvenidas a esta formación, que seamos muchas, muchas más las que estemos acompañando y generando paz desde las pancitas y la lactancia materna. Muchas, muchas gracias. Si te queda alguna otra pregunta, también puedes escribirnos y te la vamos a responder por interno. Que tengan una linda noche y gracias por haber aceptado esta invitación. Chao.